Hola. De acuerdo a la Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, considero que es pertinente hacer algunas aclaraciones en el impacto que dicha ley va a tener sobre la tributación por parte del personal en actividad de la fuerza pública, tanto personal de las fuerzas militares como personal de la Policía Nacional. Pues bien, en dicha ley, en el artículo 330, para iniciar, está el concepto de determinación cedular. Y del concepto de este artículo lo que debemos extraer básicamente es que del total de los ingresos de las personas, los ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados de la totalidad del ingreso no pueden ser objeto de reconocimiento simultáneo. Es decir, que cada uno de los conceptos que está perfectamente definido en la ley para ser disminuido de los ingresos totales solamente se podrán hacer una vez. Y la segunda parte en cuanto a la ley y que nos grava al personal en actividad, o que grava al personal en actividad, es el artículo 336, donde establece que para efectos de establecer la renta líquida cedular del total de los ingresos de esta cédula, que son los ingresos percibidos como renta de trabajo, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula. Los ingresos no constitutivos de renta pues obedecen a los aportes que hacemos al sistema de salud y al fondo de retiro respectivo. En todo caso, en este mismo artículo 36 y es donde inicia a poner la primera limitante. Establece ahí que podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula, siempre y cuando no excedan el 40% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder de las 5.040 VT. Pues el año siguiente, mediante el decreto 2250 del 29 de diciembre del 2017, se entra a reglamentar lo que establece la ley. Y es así como en el artículo 6 de este artículo, de esta ley, de este decreto, establece la sustitución del capítulo 20 del título primero de la parte 2 del libro primero del decreto 1625 del 2016, que es el único reglamentario en materia tributaria para nosotros en Colombia. Y este artículo lo que entra a sustituir específicamente es el artículo 1.2.1.24, que está nombrado como rentas exentas y deducciones. Pero realmente lo que nos interesa es lo que dice el artículo como tal. Y establece, corresponden a aquellas autorizadas de manera taxativa por la ley, las rentas exentas y las deducciones, y que no están comprendidas dentro del concepto de costos y gastos establecidos en un artículo anterior. Y establece que, para las rentas de trabajo, en esta cédula se podrán detraer las siguientes rentas exentas y deducciones. Rentas exentas y deducciones. Y dentro de ese mismo artículo, en su parágrafo, nos vuelve a establecer nuevamente el limitante del 40% en el parágrafo 1, donde dice, para la totalidad de las rentas exentas y deducciones consagradas en este artículo y otras disposiciones se debe tener en cuenta la limitación del 40% o las 5.040 unidades de valor tributario para las rentas de trabajo. Para tratar el tema con un ejemplo más práctico, pues tengo la información de un capitán del año pasado, tiene como rentas exentas hasta 43.600.000, las rentas exentas establecidas en el artículo 206 del Estatuto Tributario no desaparecen, pero entran a ser limitadas. Entonces, este señor capitán tiene una renta exenta de 43.600.000, pero solo puede descontar del total de sus ingresos hasta 27.700.000 pesos. Y no puede hacer otras deducciones adicionales, tales como los dependientes económicos, intereses en compra de vivienda, ni cuenta AFC. Por este motivo, un señor capitán, o señora capitán, o señorita capitán, que el año pasado no tributaba en la fuerza pública, este año ya debe empezar a pagar renta. Esta modificación no afecta solamente a los grados de capitán de las fuerzas públicas, también empieza a afectar al personal de suboficiales, ya que desde el grado de sargentos primeros en el ejército, suboficial
jefe en la Armada y técnico su jefe en la Fuerza Aérea deberán pagar impuesto de renta. El motivo de este video no es más que informarle a la gente que deben empezar a hacer las provisiones necesarias para en el mes de agosto, que es cuando empiezan los vencimientos de renta, pues tener los suficientes valores ahorrados para poder cancelar lo que corresponda. Ya que si esperamos hasta la fecha de la declaración de renta, pues muy seguramente será muy difícil o más costoso, ya que tendrá que salir a buscar recursos en el sector financiero seguramente para poder entrar a sufragar esa obligación. Hay que tener en cuenta que en la medida el impuesto es progresivo. Obviamente un capitán empieza a pagar un valor, pero el personal de mayores, mayores, tenientes coroneles, pues el valor a pagar es mucho más alto. De igual forma también en los suboficiales técnicos jefes de comando o técnicos jefes del comando conjunto. Esta información se la quería transmitir a fin de generar conciencia de la necesidad de empezar a ahorrar y de poder cumplir sin ningún problema y sin ningún tipo de sanción, moratoria o de intereses a este tipo de obligaciones. Muchas gracias.